Bienvenidos a esta nueva explicación visual. Hoy traemos un relato histórico que sinceramente tiene muchísima más acción, heroísmo y drama que las páginas de la novela gráfica más espectacular. Y como la idea es que aprender sea muy divertido, vamos a llenar todo esto de dibujos, abordando este episodio como si estuviéramos leyendo las viñetas de un cómic trepidante. Vamos a sumergirnos de lleno en un día que literalmente cambió para siempre el destino de todo un país. Y la gran pregunta que da arranque a esta historia es exactamente esta: ¿cómo un grupo de madrileños armados con macetas y tijeras se enfrentó al ejército más poderoso del mundo? Es que suena a premisa de película. Para entender cómo ciudadanos de a pie, desde panaderos hasta modistas, acabaron luchando a muerte contra la élite militar de Napoleón Bonaparte, hay que echar la vista un pelín atrás y ver cómo narices se gestó esta tormenta perfecta. Sección 1. El polvorín de Madrid. Octubre de 1807, Tratado de Fontainebleau. Marzo de 1808, Motín de Aranjuez. Abril de 1808, Ocupación francesa de Madrid. A ver, antes de que estallara la violencia, la ciudad era una auténtica olla a presión. La tensión se podía cortar con un cuchillo. En cuestión de pocos meses, toda la situación política española se fue al traste y el ejército imperial tomó la ciudad sin que las autoridades oficiales movieran un dedo. Y ojo, porque la excusa legal de todo este lío monumental está en este documento, el Tratado de Fontainebleau. Básicamente era un acuerdo con Francia que permitía a sus tropas cruzar la península para, en teoría, atacar Portugal. Pero claro, de estar de paso, nada de nada. El ejército de Napoleón empezó a ocupar plazas fuertes y a comportarse como un auténtico ejército de ocupación, inflando el monumental enfado de la población local. Sección 2. Que nos lo llevan. Que nos lo llevan. Este fue el grito exacto que encendió la mecha la mañana del 2 de mayo de 1808. Lo soltó el cerrajero José Blas Molina frente al Palacio Real. La multitud estaba súper intranquila porque sabían que las tropas francesas pretendían llevarse a Francia al infante Francisco de Paula, el último miembro de la familia real que aún quedaba en Madrid. Al ver movimiento en el palacio, la gente dio por hecho que lo estaban secuestrando por la fuerza en ese mismo instante. Y claro, ese choque desencadenó una violenta reacción popular frente a los regimientos franceses. El grito desató el caos absoluto. Parte del gentío se lanzó a asaltar las puertas del palacio y atacó a una patrulla francesa. Los franceses, para intentar zafarse, respondieron enviando un batallón y disparando artillería directamente contra la multitud. Esa primera sangre derramada fue el punto de no retorno. El deseo de impedir un secuestro se convirtió, en cuestión de segundos, en pura sed de venganza. Sección 3. La lucha en la calle. Vamos a fijarnos bien en los detalles de esta pantalla, porque la lucha se extendió como un reguero de pólvora por todas las calles. Armas improvisadas del pueblo, navajas, agujas de coser, macetas y muebles arrojados desde los balcones. Fue un levantamiento popular, espontáneo y totalmente desordenado, pero de una ferocidad impresionante. Ante la falta de armamento militar, la gente usó sus herramientas de trabajo. Literalmente tiraban floreros y pesados muebles desde los balcones a los soldados. Es una imagen visceral y asombrosa de pura supervivencia urbana. Aquí tenemos un contraste brutal, el mismo que inmortalizó Francisco de Goya en su famosa pintura. Por un lado, los mamelucos y coraceros de la Guardia Imperial, soldados mercenarios de élite, fuertemente armados y pertrechados hasta los dientes. Y por el otro, ciudadanos de Madrid, hombres y mujeres normales y corrientes con armas improvisadas, lanzándose al combate cuerpo a cuerpo y apuñalando caballos en la mismísima Puerta del Sol. Y dentro de este caos enorme emergen figuras que parecen sacadas directamente de las páginas de un cómic de superhéroes. Hablemos de Manuela Malasaña, una joven modista de apenas unos 15 o 17 años que defendió su ciudad con unas tijeras. Según cuentan las crónicas, perdió la vida plantando cara a las tropas invasoras con sus tijeras de costura en la mano, una figura heroica e increíble que transformó su barrio para siempre, dándole el nombre por el que hoy es mundialmente conocido. Sección 4. Héroes de Monteleón. Mientras el pueblo llano se dejaba la vida en las calles, el ejército español tenía órdenes estrictas de sus superiores de no mover un músculo. Pero, afortunadamente, estos tres nombres decidieron unirse a la lucha: el capitán Luis Daoíz, el capitán Pedro Velarde y el teniente Jacinto Ruiz. Desobedecieron directamente esas órdenes de permanecer cruzados de brazos ante la masacre. Se atrincheraron en el parque de artillería de Monteleón, repartieron armas a las decenas de vecinos que llegaron pidiendo ayuda y montaron una resistencia desesperada, aguantando múltiples oleadas de ataques franceses. Llegados a este punto es vital hacer una pausa y mirar este índice histórico. Madrid, génesis de la Guerra de la Independencia. Porque aunque estemos usando ilustraciones y todo parezca digno de una película de acción, estos relatos de valentía extrema son hechos reales. Es historia documentada y registrada meticulosamente por testigos y cronistas de la época. No son fábulas, ocurrió de verdad. Sección 5. La represión de Murat.
Bueno, todo el levantamiento contra un ejército profesional tiene un precio aterrador. Una vez que lograron cercar la ciudad por la tarde, la orden dictada por el general francés Murat es escalofriante. Serán arcabuceados todos cuantos durante la rebelión han sido presos con armas. Y lo verdaderamente terrible era la aplicación de esta sentencia. Llevar encima las tijeras de un sastre o una simple navaja de afeitar era motivo más que suficiente para ser ejecutado en el acto, sin juicio previo ni nada parecido. 500. Esa es la trágica estimación de las víctimas de aquella jornada y de los fusilamientos del día siguiente. Unos 500 muertos. Y ojo, solo una pequeña fracción, alrededor de una décima parte, eran militares. La inmensa mayoría eran civiles. Esta represión brutal y despiadada es la que el gran pintor Goya inmortalizaría tiempo después en su desolador y mundialmente famoso cuadro, el 3 de mayo de 1808 en Madrid. Sección 6. El legado del 2. Murat pensó que ejecutando a unos cientos de madrileños instauraría un terror tan absoluto que sometería sin problemas al resto de España. Pues se equivocó de lleno. Las noticias de la masacre volaron hasta la vecina villa de Móstoles, y allí es donde aparece el bando de los alcaldes de Móstoles, un llamado urgente a las armas que encendió definitivamente la Guerra de la Independencia. Fue la chispa que extendió el fuego de la rebelión por todo el país. Y el impacto de esos eventos sigue vibrando hoy en día. Aquel estallido se conmemora cada año en el Día de la Comunidad de Madrid. Contamos con esas impresionantes obras maestras de Goya de 1814 como un recordatorio visual y eterno. Y por supuesto, las calles, plazas y barrios llevan los nombres de aquellos que se negaron a rendirse, como Malzaña, Daoiz o Velarde. Así que cerramos con esta gran pregunta para reflexionar. ¿Cómo el arte y la memoria popular pueden transformar una trágica derrota militar en una victoria eterna para la libertad? Porque el 2 de mayo fue técnicamente una derrota militar aplastada en horas. Sin embargo, es la prueba definitiva de que la resistencia humana a veces trasciende el resultado inmediato del combate. Ha sido un auténtico placer recorrer este pedazo de historia y confiamos en que esta explicación visual haya aportado muchísima luz y entretenimiento a uno de los episodios más épicos de la historia moderna. Hasta la próxima.